pantalla. Casa Fus y Viallet Macé, allá por los años 1886 al 89, aquellos famosos personajes faraónicos prácticamente, por los pocos medios que había, cómo se encargaron de construir un dique que a nivel mundial pasó a ser una obra pública. Con los pocos medios que había, no existía ni el cemento Portland en aquel entonces, se construye el dique viejo, que al bajar 4 metros, como ocurre en este momento, se puede divisar gran parte de la calzada. Este es el famoso dique viejo. Se hace de piedra, cal y arena. Viallet Macé, ¿conocen la población de Viallet Macé? Que está a 17 kilómetros de Villa Carlos Paz. Resulta que por aquel entonces, don Viallet Macé, que vino de Cataluña, de España, con 25 años de edad a la Argentina, acá fue un gran maestro, muy buen docente, cómo enseñaba y amaba a los chicos, fue un gran dimensor, abogado, tuvo varios títulos Viallet Macé. Y él gana la licitación con Casa Fus para la construcción del dique San Roque. En esa localidad, por aquel entonces, había una estancia que se llamaba El Rosario, así se llamaba su señora esposa. Descubre en sus propias tierras un material que con el contacto con el agua endurecía de una forma extraordinaria, que fue la cal hidráulica. Hace muchos hornos, construye la empresa La Argentina, estamos hablando más de 100 años, y hasta el día de hoy, el único horno que quedó como una referencia histórica se encuentra a las márgenes de la Ruta 38. Famoso horno de don Viallet Macé. 3 años estuvieron trayendo el material en 6 kilómetros con carretones tirados por mulas o bueyes para la construcción del dique. Trabajaron 2.500 operarios, los mejores albañistas y cucharistas que había, sobre todo de Capital Federal. Vinieron hasta con las patronas, con sus familias y sus niños, le daban unos toldos, unas chozas, y así vivían. Las amas de casa lavaban la ropa sobre el río San Antonio que atravesaba por aquí, o río Suquía, posteriormente por la Quebrada, mientras que sus esposos trabajaban a pico y pala. Muy duro fue 3 años para la construcción del dique y poder embalsar ese gran deseo que tenía Juárez Celman, que era el gobernador de Córdoba, para la construcción del dique grande, a Córdoba capital, en agua potable, en energía eléctrica, que ya lo venía necesitando por la cantidad de habitantes que había por aquel entonces. El regadío cumple una función muy importante a 30.000 hectáreas para la zona hortícola, fructífera de la provincia de Córdoba, pero sobre todo el agua potable que necesitaba y la energía. Se hace el dique, se inaugura el 11 de septiembre del año 1891. ¿Se imaginan cuando se inauguró esa obra? Lo que era este lugar, una cosa de locos, muy notorio, un acto presidencial. Juárez Celman tuvo la dicha de aprobar la obra como gobernador cuando se inicia, y lo recibe como presidente de la nación, en un acto presidencial interesantísimo en el sector. No existían estos caminos, apenas caminitos de huellas. Vinieron grandes personajes, como por ejemplo, don Casa Fus, que fue descendiente de franceses, nació en Capital, estudió muchos años en la Universidad de París, y se rozó, miren con qué gente, con el famoso Gustavo Eiffel. Ellos dos, paralelamente, idearon estas grandes obras. Nada que ver una con la otra, pero la hicieron, después de tantos años de estudios, se culminaron las obras. El dique viejo y la Torre Eiffel fue inaugurada en la misma década y fueron visitadas personalmente. Hay muchos recuerdos de Gustavo Eiffel aquí en la Argentina. Íntimos amigos, Casa Fus y Eiffel. Hicieron un hotel, vinieron grandes personajes, turistas, a ver la obra, y se construye al frente el primer hotel de las Sierras Cordobesas, el antiguo Hotel Carena. Muchos años, Carena. Carena. Era un historiador muy interesante, que con los años
en la década del 30 pasó a trasladarse a Villa Carlos Paz al frente de a la frente de la catedral, antiguamente el Hotel Carena, que hoy cumple hace 12 años la municipalidad de Villa Carlos Paz. Tiene una fachada muy bonita, pero por aquel entonces era uno de los hoteles más aristocráticos que tenía Villa Carlos Paz. Grandes presidentes vinieron y de otras latitudes también al Hotel Carena. ¿Hasta qué no en aquel entonces estuvo trabajando hasta el 32 aquí en el sector. ¿Qué pasa? Carlos Paz, después del lago, empezó a hacer furor. Y ya por la década del 30 empezaron con sus primeros hoteles, como el Carena, el Yolanda, la Bristol, varios hoteles que algunos no están mal, lamentablemente. Pero el Carena sigue estando allá en la Diputación. ¿Y ahora qué funciona allá enfrente? Es una escuelita primaria que tiene la zona de San Roque, el antiguo Hotel Carena. De esa forma, por aquellos años, como yo les comento siempre a todos los turistas, que más de uno pasa por aquí y no saben esos detalles, se hace el dique viejo. Muy bonito en su construcción, era peatonal no carretero por aquellos años, embalsaba una cota máxima de 28 metros, el nivel máximo, las sobrantes de agua lo hacían por 2 toboganes, no hacía el nuevo dique por medio de un embudo, que sale de su normalidad con respecto a otras presas en el país, se encarga exclusivamente el embudo de nivelar las aguas del lago cuando sobrepasa el nivel normal. Esa es la función del embudo. Va por un túnel subterráneo, sale del otro lado del dique esas aguas y de esa forma nace lo que antiguamente se llamaba el río Suquía, pasó a llamarse Río Primero aquí en la provincia de Córdoba. Cruza la ciudad capital. Habrán visto que Córdoba capital está en un pozo. Hay un desnivel de aquí a Córdoba de 100 metros sobre el nivel del mar. Mucho se habló, ¿qué quiere decir con esto? Mucho se habló y se atemorizó a la gente de la docta, por algo le dicen la docta por sus grandes universidades que tiene la ciudad capital. Mucho se habló de que este dique se iba a venir abajo y los tenía atemorizados los contras, los intereses creados que había en contra de estos grandes genios, de que no iba a soportar la presión del lago. Y lamentablemente le hacen juicio político, lo ponen preso y en la cárcel se suicida. Casa Push, después de tantos años de lucha, de trabajo y de adelanto aquí para nuestro país y para Latinoamérica. Fue el lago más grande del mundo en su momento, que almacenó más hectómetros cúbicos de agua. Se conocía en el planeta otros lagos artificiales, pero no almacenaban tanta cantidad de agua como el lago San Roque. Miren la importancia, yo les vengo comentando, con datos muy precisos y que siempre los tenemos a la orden del día, con unos libros interesantísimos, y no les decimos nada una cosa por otra, siempre las cosas reales, ¿no es cierto? Hablar un poquito poco, pero las cosas reales. ¿Y acá cuántos habitantes hijos tienen? Al tener una escuelita. No hay tanto. Acá en el dique debe haber unas 20 familias viviendo. Pero ¿qué pasa? Hay muchas familias en las quebraditas que viven de sus cabritos, de sus animales, y se van arrimando aquí a la escuela en invierno, ¿eh? Bueno, mis amigos, siempre dijo Casa Fus, ya no tiene sentido seguir viviendo con tantos ignorantes que me rodean. Y así terminó la vida de este gran ¿Qué edad personaje. tendría? Se muere, tenía 35 años, muere Casafús y Vialet Macé, con la empresa rompe quiebra, se tuvo que volver con las manos vacías hacia España. Después de haber tenido muchos años muy adinerado era Vialet Macé, muy interesante, ¿no? La vida de estos genios, de estos personajes. Intentaron dinamitarlo al dique San Roque Viejo. Alcanzaron a derribar nada más que la parte peatonal, la parte de la calle, y ustedes pueden observar que se ve totalmente intacto. No lo pudieron tirar abajo el dique, por más que lo quisieran hacer. Y ahí cumple hasta una función tan importante de contener la presión del lago hacia el nuevo paredón, casi un 70%. Miren la importancia todavía que cumple el dique viejo de Don Casafós y Vialet Macé. Vamos. No hablan español ellos. Que venimos con él. El primer dique que tuvo el lago San Roque. Obvio el embudo, cómo trabaja, está el dique Los Molinos, el mar,
del lago latinoamericano. En el año 39 al 44, año 1939 al 44, se hace el nuevo paredón, embalsa más cantidad de agua. Córdoba era más grande, necesitaba ya un embalse también un poco más alto, y de esa forma se hace ya con tecnología más avanzada el nuevo dique San Roque bajo la gobernación de Amadeo Sabatini, un gran personaje. Ellos hacen ese dique de 145 metros de largo por 54 metros de alto. Para desagotar el lago construyen el embudo, es único en su tipo en el país. El nivel del lago, que le faltan 4 metros cuando llega al borde, cae entubado 30 metros de profundidad y va un túnel horizontal en declive hacia el otro lado del dique. De esa forma salen las sobrantes que entran por el embudo del otro lado del nuevo edificio. 100 metritos más adelante del dique está la salida del túnel, que es el embudo. Cumple la función entonces exclusivamente de nivelar las aguas del lago, el embudo. No genera electricidad. Las tomas de aguas que manda el lago San Roque a la usina, 5 kilómetros, están aquí atrás nuestro. Ahí están las entradas de agua y las manda entubadas por un túnel atravesando la montaña. Del otro lado, camino a Calera, se encuentra la usina que abastece a toda la ciudad de Córdoba. Tiene 4 turbinas, 4 generadores, y de esa forma se aprovecha la energía. Se aprovecha mejor río abajo que no haber estado la usina aquí en el mismo paredón del dique. Es una buena idea también, hacer la usina río abajo. El río Supía, muy conocido, o antiguamente le decían el Ica, que quería decir unión de los ríos. Los primeros pobladores que tuvimos en toda esta cuenca que veníamos navegando fueron los indios Comechingón, primeros pobladores. Y después vinieron grandes familias. La última familia fue la de don Carlos Paz, que tenía su estancia en Santa Leocadia en el medio del lago. Interesante la historia del lago San Roque. Bueno, es larga, a veces se necesita más tiempo. Tiene una capilla, quedó sumergida bajo el agua. Eran muy devotos al santo San Roque. Por eso le quedó el nombre en homenaje a esa gente, Lago San Roque. Todas las pertenencias de esa capilla que quedó sumergida bajo las aguas se encuentran en Villa Busto, que está pasando Vialet Macé, sobre la ruta 38. Acuérdense de ese detalle. Hay unos cristos en madera, muy tallados, muy bonitos, muy antiguos, que tienen más de 100 años, 150 años. Era de la capillita San Roque que estaba en el lago. Cuando no estaba el lago, tardó un año para embalsar el lago, por las crecidas que venían cada vez más, hasta llegar a un nivel máximo de 28 metros por el viejo dique San Roque. Tiene entonces 30 metros de profundidad el embudo, 150 metros de longitud. La boca chica tiene también su gran dimensión, 30 metros, 6 metros la boca chica de diámetro, el embudo, y 30 la grande. Esta era la cola de No, novia. cuando el embudo trabaja más de lo normal en verano, que lo hemos visto porque hemos hace 35 años que venimos al dique, cuando el embudo, yo lo vi trabajar lo máximo 4 metros 80 arriba del borde, sino en todas las costas del centro y del lago, 4 metros 80 arriba. ¿Se imaginan la vista, la presión, cómo salpicaba el agua hacia el por aquí andaban? Eso fue en época de verano, hace unos 6 años atrás. Pero cada década siempre se pasa de nivel, 2 metros, 2,50, 3,20, pero no hace mucho 4,80. Cuando trabaja el embudo más de lo normal para bajar el nivel, porque esto trabaja natural, no es regulable. Y no le da suficiente el desemboque, por eso levanta. Es un tubo libre, no hay paleta, nada para que no se obstruya. Cuando trabaja más de lo normal, con computadoras, computarizado, abren una compuerta que la tenemos al frente y eso se abre de acuerdo a la necesidad que tiene el lago para bajar el nivel. Y de esa forma, al abrir la compuerta del otro lado del dique, se forma el chorro o el velo de la novia, la cola de la cola, tiene 20 metros de diámetro. Es una vista preciosa para la familia. Eso ocurre cuando sobrepasa el nivel el lago. Si no, lamentablemente, está todo un poco triste,
con ese aroma feo porque el agua está estancada, ven ese verdín, las algas. Córdoba, siempre tiene su agua. La entrada de agua Lucina siempre trabaja. Pero como usted dice, no es lo mismo como el verano. Está bastante distancia el tema del agua en Córdoba porque el agua San Roque le está pasando. Por eso ahí está la boca del túnel. Ah, ya, la del Trochita, mirá. El túnel, el Trochita, el trencito. La salida Y acá del agua del embudo se encuentra en aquel pequeño estanque que se allá al frente. ¿Dónde se encontraba el Ahí